viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Equipados para crecer. ¿Equipados para qué? ¿Equipados para qué? Para crecer, amén. Esta es la enseñanza número 9 de este estudio de Equipados para crecer. Y estamos en el segmento o capítulo llamado 7 verdades, y hoy vamos a hablar de un solo espíritu. Anteriormente hablamos de un solo cuerpo. Hoy vamos a hablar de un solo espíritu. Y para poder introducir, hacer el preámbulo de la enseñanza de hoy, de un solo espíritu, en este contexto de Equipados para crecer, hay una verdad divina que Dios revela con Jesucristo. La soberanía de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios y la complejidad de Dios, lo inentendible de Dios, porque para nosotros es inentendible Dios, obviamente, porque nosotros tenemos una razón que finita no lo podemos entender. Pero en Jesucristo, al haberse hecho hombre, nos ha permitido comprender mejor esa gracia y ese amor. Amén. Y esto es un favor del cielo, porque es obra de la gracia y el amor de Dios por nosotros y en favor de nosotros. Porque, por ejemplo, Juan dice en 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Cómo logramos entender mejor a Dios? Es por Jesucristo. Quien ha conocido a Cristo conoce al Padre, porque Jesús dijo, si me conoces a mí, conoces al Padre. Es el camino. Amén. Y Dios dio unos pasos esenciales en Jesucristo, con Jesucristo. Mire, Él dejó el trono, ¿verdad? Él se encarnó en María por el poder del Espíritu Santo. Él desarrolló un ministerio público, un desarrollo humano, y después de un tiempo determinado, un ministerio público. Fue a la cruz, murió allí en la cruz, cumpliéndose las Escrituras. Fue sepultado, cumpliéndose las Escrituras. Resucitó, cumpliéndose las Escrituras. Se presentó durante 40 días aquí en la tierra, resucitado, y se le manifestó a cualquier cantidad de gente, cumpliéndose las Escrituras. Ascendió a los cielos a ocupar su trono, cumpliéndose las Escrituras. Esa complejidad tan terrible, para uno digerirla y entenderla, y mejor no tratar de entenderla, hay que creerla en la fe. Nos pone a nosotros en un contexto aún más sencillo, y es definir, ¿lo creemos o no lo creemos? Tan sencillo como eso, ¿verdad? ¿Lo creemos o no lo creemos? Y aquí decimos claramente que lo creemos, lo aceptamos, lo seguimos, para no complicarnos la vida. No podemos entrar en discusiones de si esto es así, de si esto fue así, que si aquello, que si lo... No, es que la Escritura dice que fue así. Y eso es lo que nos favorece a nosotros, ¿verdad? Porque Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Suficiente. Eso es un relato claro, y son los pasos que Dios ha dado para podernos a nosotros dar la oportunidad de ¿qué? De ser salvos, ¿verdad? Ahora, en el contexto de Efesios 4, lo que hemos visto de Efesios 4, el apóstol Pablo, ¿qué nos está recordando en esencia? La unidad. Y nos recuerda la unidad con el ejemplo máximo que tiene todo el universo, toda la creación. ¿Quién? La Trinidad. Y nos lleva al ejemplo de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, ¿verdad? Y mire la sabiduría de Dios manifestada en Pablo, porque el mejor ejemplo que puede presentar Pablo para hacernos entender la unidad de Dios, la unidad con Dios, etcétera, es el cuerpo humano. Mire que cuando uno se pone a reflexionar, porque es que es un ejercicio que a veces nosotros no hacemos. Esos ejemplos que la Escritura presenta
con la cotidianidad del hombre. Recordemos que Dios siempre a través de la historia ha usado las circunstancias propias del hombre para explicar su palabra, ¿verdad o no? Siempre. Al pueblo hebreo le presentaba situaciones de su vida diaria. El pescador, el agricultor, el carpintero, la parte de la milicia, el soldado romano, su armadura, todo su vestimenta, todo lo que el hombre normalmente hace y entiende. Y miren otra cosa, es tan perfecto el plan de Dios para hablar de esa unidad, que pone como ejemplo el cuerpo humano y el concepto del cuerpo humano con sus diferentes partes y lo que hace cada parte, y en esa armonía que la ciencia todavía no ha terminado de explicar, lo entiende cualquier sociedad, cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, en cualquier época de la historia, ¿verdad o no? Simple y llanamente, porque somos humanos. Eso lo entiende cualquier hombre nacido en este planeta, en cualquier época. El cuerpo humano se entiende como una unidad. Y esa unidad es la que presenta Pablo, y Jesús la manifiesta aquí, trayendo como ejemplo la Trinidad. Y nos dice Pablo allí, que esta unidad es una realidad espiritual que debe reflejar en la vida práctica de ¿quién? Del creyente, ¿verdad? Y expone las 7 verdades, que es lo que estamos desarrollando. Y recordándonos lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 12:27. ¿Qué dice 1 Corintios 12:27? Dice así, 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Atención con esta, quiero hacer una acotación aquí importante. Ubíquese ahí, mami, por favor, busque ese pasaje. 1 Corintios 12:27. Quiero hacer una acotación aquí que en este momento el Señor me permite, me trae a la mente hacerla, que es la siguiente. Creo que todos aquí tenemos la versión Reina Valera por lo regular, tal vez la mayoría, ¿cierto? Ahí dice, estamos leyendo Reina Valera del 60, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Fíjense en la expresión particular, con que cierra ese versículo. Ya les digo por qué. ¿Cómo dice en otra versión, hermano? Amén. En traducción lenguaje actual, 1 Corintios 12:27. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Amén. Otra versión, otra. A ver si. Es que en este es igual. ¿Sí? Ok. Sí, dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte del cuerpo. Lo que pasa es que del original griego, la versión Reina Valera usa la expresión particular para marcar algo. Atención, cuando uno escucha la expresión en castellano, en particular, le está llamando la atención y lo está llamando a enfocarse en eso, ¿verdad o no? Si yo les digo a ustedes, todo esto está muy bonito, la verdad está muy hermoso, en particular este teclado me parece espectacular por tal cosa, ¿a qué los estoy dirigiendo? Al teclado, aunque todo puede ser muy bonito, pero yo les estoy diciendo, el teclado en particular se destaca por algo. En el contexto que estamos hablando aquí, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Fíjense que vosotros está hablando en plural. Sois el cuerpo de Cristo, el cuerpo en general, y miembros cada uno en particular. Que está diciendo, aunque somos un cuerpo, todos estamos en el cuerpo, pero cada uno de nosotros somos importantes en el cuerpo. ¿Sí me estoy explicando? Cada uno de nosotros en particular somos importantes en el cuerpo, somos necesarios en el cuerpo y por algo estamos en el cuerpo. Cumplimos una función y somos necesarios porque Dios nos puso ahí en particular. No había otra persona para ocupar ese sitio sino cada uno de nosotros. A mí me puso en este lugar, a Elizabeth la puso allá, a Henry lo puso acá, a Blanca allí. En particular cada uno ocupamos un puesto porque es el puesto designado en la sabiduría divina, en la voluntad de Dios, en la soberanía eterna de Dios. Entonces debemos entender que somos importantes para Dios porque en particular hay una relación con Dios, porque la salvación es personal. ¿Me estoy explicando? Eso es importante entenderlo.
De su plenitud recibimos gracia sobre gracia para hacer un solo cuerpo en un solo espíritu. Y estoy uniendo Juan 1:16 con Efesios 4:4 para expresar esto. De su plenitud recibimos gracia sobre gracia para hacer un solo cuerpo en un solo espíritu. Y el fundamento bíblico está en Efesios 4, del 4 al 6, que lo voy a leer en Reina Valera el 60. Dice así. Efesios 4, del 4 al 6. Síganme la lectura allí, por favor. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Y en estos pasajes todavía nos vamos a demorar unos días, porque vamos a hablar de un espíritu. Y esa declaración, un solo espíritu, no es una declaración más o un formalismo allí. Es la proclamación clara que hace Dios mismo de que existe una sola fuente de vida espiritual para todos los creyentes. No hay sino un solo espíritu. Porque el Espíritu Santo, hablar del Espíritu Santo no es hablar de algo. Ojo. Hablar del Espíritu Santo no es hablar de algo en abstracto. Hablar del Espíritu Santo es hablar de alguien en particular. Amén. Ojo, eso hay que tenerlo muy presente. Hablar del Espíritu Santo no es hablar de algo en abstracto, como lo hacen muchas corrientes teológicas. Hablar del Espíritu Santo es hablar de alguien en particular que hace parte de la Trinidad y es Dios mismo. Amén. Eso es importante tenerlo muy claro, hermano, porque a veces uno se encuentra con creyentes, entre comillas, que al Espíritu Santo le dan una connotación de algo, una fuerza. ¿Una fuerza? ¿Una fuerza? ¿Qué es una fuerza? Abstracto. No. Que Dios exprese su poder por medio del Espíritu Santo es otra cosa completamente diferente, pero el Espíritu Santo es Dios y es una persona porque hace parte de la Trinidad. Eso está clarísimo. Es esencial en nuestro concepto de fe. Amén. Ok. La tercera persona de la Trinidad. Plenamente Dios. Eternamente Dios. Eternamente Dios. Y activo totalmente en los propósitos de Dios. Miren, el Espíritu Santo tiene participación directa en la historia de la redención, en el propósito de la redención. Un solo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Jehová que dice el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios, el Espíritu eterno. Tiene diferentes nombres, pero estamos hablando de la misma persona. Amén. En Pentecostés, por ejemplo, allí estaba Pedro, y Pedro relata en 2:17 un hecho que sucedió en Pentecostés que está profetizado desde Joel. ¿Recordamos? Desde el profeta Joel. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. En Hechos 2:17, por ejemplo. Hechos 2:17 dice, tal vez nosotros lo recordamos de memoria, lo voy a leer acá en mi Biblia. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Bueno, y sigue otras cosas. Pero hay que tener en cuenta que en Pentecostés se manifestó el Espíritu Santo, prometido por Jesús, y él dijo que lo enviaría el Padre. Un pasaje que está en Juan, ¿recuerdan? Ok. Un solo Espíritu. Y esa profecía de Joel se cumplió parcialmente el día del Pentecostés porque no se ha terminado de cumplir. Esa profecía se cumplirá 100% cuando el Espíritu Santo tome al remanente de Israel y el remanente de Israel sea salvo, y eso sucederá durante el milenio, antes no. Entonces esa es la primera parte de esa profecía, se cumplió con la iglesia en la manifestación del Espíritu Santo, que fue el inicio de ¿qué? La apertura de ¿quién? De la iglesia. Amén. El Espíritu Santo, ese un solo Espíritu, es el agente de vida y renovación.
En el Antiguo Testamento Él capacitaba a hombres y mujeres para cumplir la voluntad de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, atención, y aquí es muy importante, es el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento se manifestaba sobre las personas puntualmente. Recordamos eso en las lecturas del Antiguo Testamento, que caía, y dice la Escritura, y cayó el Espíritu Santo sobre él. Cierto que dice muchas veces así la Escritura en el Antiguo Testamento, y el Espíritu Santo tomó a tal persona, y así es. Pero en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, se derramó la plenitud del Espíritu, y es una de las características que tiene la iglesia, porque nosotros contamos con la plenitud del Espíritu, y a nosotros como creyentes nos ha dado la bendición del privilegio de ser hechos templos del Espíritu Santo de Dios. Un solo Espíritu, en la plenitud de Dios manifestada y presente en nosotros. Amén. Amén. Ahora, sobre toda carne que es creyente se manifestó el Espíritu Santo. Y allí también vemos cómo el Señor manifiesta esa diversidad de dones por el Espíritu. Y esa manifestación de dones es para que se potencie la manifestación justa del Espíritu. Y se afiance que la unidad del cuerpo. O sea, si no está presente el Espíritu Santo, no puede haber unidad en el cuerpo. Si no está presente el Espíritu Santo, no puede haber una vida cristiana de acuerdo a la Escritura. Esto es esencial entenderlo. ¿Por qué? Porque por el Espíritu Santo, dice la misma Escritura, un solo Espíritu, el Espíritu Santo que nos convenció de qué, y sigue convenciendo de qué, de pecado, de justicia y de juicio. Es la función del Espíritu Santo para llevar a la persona pecadora al arrepentimiento, y para que reciba la palabra, y para que la palabra obre en ese corazón, en esa persona, y llegue la fe salvífica y pueda recibir a Cristo como Señor y Salvador. Es cuando nace de nuevo, porque ha sido sellado, ¿verdad? El Espíritu Santo sella el Espíritu. Miren lo que el Espíritu Santo es, espíritu trascendente. Y no estamos hablando de la doctrina del Espíritu Santo, sino aparte de la doctrina del Espíritu Santo. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Ok. Porque nos ha conducido al arrepentimiento, ¿verdad? Nos ha revelado la palabra de vida, porque cuando el Evangelio ha sido proclamado, el Espíritu Santo toma esa palabra y la pone en ese corazón, ¿cierto? Ok. Sella a ese nuevo creyente, lo sella. Lo bautiza en Cristo, porque lo pone en Cristo. Llena, bautiza a esa persona y la mantiene y la mantiene llenándola día a día de su presencia y de su gracia. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, que es ese agente divino que está trabajando allí, de paso estamos hablando del Padre y del Hijo también, porque está Dios presente. Porque un solo Espíritu, el Espíritu de Dios, está orando. Ahora, ese Espíritu Santo es el arquitecto de esa unidad que se manifiesta desde los cielos con el ejemplo de la Trinidad. Ese Espíritu Santo es el arquitecto que a través de Jesucristo le da armonía a la creación por el poder de la palabra. ¿Cómo se sustenta la creación? ¿Cómo es la armonía de la creación? La ciencia queda fascinada. A mí en particular me gusta mucho ver programas científicos, sobre todo si tienen que ver con la astrofísica. A mí me fascina mucho por mi profesión. Yo soy topógrafo de profesión, y una de las materias que vi en la universidad es en geometría esférica y astronomía. Trigonometría esférica, perdón, y astronomía. Y a mí me enseñó astronomía un profesor, un gran maestro un gran profesor de ese tema.
Y cuando habla de las estrellas, de las constelaciones, y uno aprende cómo guiarse mirando las estrellas, que el rumbo, que la azimut, que no sé qué, que sé cuál, que si no mira con el telescopio, una cantidad de cosas que uno ve en astronomía. Y desde pequeño a mí siempre me gustó eso. Siempre me gustó eso. Pero antes de ser cristiano yo lo miraba desde el contexto científico totalmente, ¿me explico? Entonces yo era un seguidor de Carl Sagan, por ejemplo, un astrónomo famosísimo, pero ateo. Yo veía los programas de él, pero desde el contexto científico a mí siempre me gustó eso. La creación, los planetas, el orden de los planetas, la armonía de la creación. Ahora como creyente, no es que deje de creer en la ciencia porque Dios es el dueño y el que le da la ciencia al hombre, pero ahora entiendo la armonía perfecta de Dios y comprendo más por qué la ciencia y los científicos quedan abismados y sin palabras, sin respuestas ante la armonía de la creación. Es que es impresionante, hermano, cuando uno comienza a mirar los 9 planetas de nuestra constelación, la armonía pasmosa que tienen. Siempre lo mismo. Cuando uno comienza a mirar la traslación y la rotación de la Tierra, cuando uno comienza a ver la distancia de la Tierra a la Luna, el Sol, la luz, el día, la noche, las estaciones, es impresionante la armonía, la perfección de la creación. Y uno no ve nada, uno no ve un lazo que lo suena, uno no ve nada. Pero hay fuerzas gravitacionales, y los científicos van descubriendo cosas, ¿no? Y van descubriendo que esto, que aquello, que no sé qué. Pero todo eso ya está en la Biblia. Ya está escrito en la Biblia. Y finalmente, ¿qué es lo que sustenta todo? El poder de la palabra, la obra del Espíritu Santo, la obra creadora de Dios, Dios mismo. Entonces es fascinante, hermano. Yo los invito a que vean por poco en YouTube, en vez de ver Netflix, vean YouTube por poco. Ahora que me están hablando de los telescopios que están allá en el universo, que están descubriendo no sé qué, sé cuál, y que a tantos millones de años luz, estaban diciendo, estaba escuchando que hay un programa de esos y decía que descubrieron una galaxia a no sé cuántos millones de años luz. Atención a lo que le estoy diciendo. Y lo que está llegando en este momento a recepción de los científicos se produjo hace como 600 años, o sea que duró 600 años viajando a la velocidad de la luz para llegar acá. O sea que lo que está sucediendo en este momento allá en esa galaxia durará 500 años para que los científicos lo reciban acá con los términos científicos que tenemos ahorita. Entonces decían, imagínense que tenemos aquí información de hace 500 años. Cuando hasta ahora se estaba descubriendo América. Y con eso está fascinada la ciencia. Y uno dice, ay Señor, y tú la palabra me dice que tú eres el creador de todo, que tú lo armonizas todo, que tú lo controlas todo. Y los científicos rompiéndose la cabeza para tratar de explicarse en esto. El poder de Dios, mis hermanos. No, déjeme decirle, aprovechando la coyuntura de lo que estoy hablando. Cuando uno se fija un poquito en esos aspectos, más respeto y más amor por el poder de Dios. Porque es abismal. Los médicos creyentes, y hablo por mi esposa, los médicos creyentes, y ella no me deja mentir, los médicos creyentes, los cirujanos creyentes, quedan fascinados con la perfección de la creación del cuerpo humano. ¿O no es así? La perfección de la creación del cuerpo humano. Cuando intervienen en una cirugía, cuando abren una persona y comienzan a mirar las partes, o van al cerebro y ven todo lo que hay allí, o pongámoslo lo más sencillo, lo más elemental, que para nosotros es tan normal que el nacimiento de un bebé. ¿Cómo se gesta un bebé? ¿Cómo se va formando un bebé? ¿Cómo nace un bebé? Para nosotros eso es tan normal, pero la doctora quiere decir algo. Ya que mi esposo puso un ejemplo desde su profesión, yo quiero que usted vea el poder de Dios, porque ya que habló de la gestación, el tamaño del útero de una mujer es como el de un aguacate Hans. ¿Saben todo el aguacate Hans? Sí, el pequeñito. Y queda embarazada la mujer, la mamá, y crece 39, 40 centímetros para tener a ese bebé. Y llega el momento del nacimiento
y por el huequito que tiene que salir, hoy en día no me cabe el dedo. Cuando yo estoy revisando una mujer, no me cabe el dedo. Pero cuando empieza el trabajo de parto, se abre 10 centímetros. Yo toco y alcanzo a tocar y veo y toco la cabeza del bebé, el pelito. Y lo saca, lo puja la mujer, y ese huequito que se abrió 10 centímetros para que pasara la cabeza, pasara el primer hombro, luego lo bajamos, sacamos el otro y sacamos el resto del cuerpo, se cierra otra vez y vuelve a quedar así pequeñito, no cabe otra vez un dedo. Y luego de que está 39, 40 en los días, va bajando y vuelve a quedar del tamaño de un aguacate Hans. ¡Qué belleza!, ¿no? Yo cada vez que atendía un parto me quedaba, yo decía, Señor, esto es espectacular. No hay ciencia humana que haya podido igualar. Se va formando paso a paso. Eso sucede también con los animalitos. El Espíritu Santo, un espíritu, el poder de Dios obrando, manifestándose, el arquitecto de la unidad. Por eso dice la palabra en Efesios 1:13, fuiste sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa. Entonces, esa acción tiene una característica, la del Espíritu Santo, que es una acción que continúa. Él no deja de trabajar. Gloria a Dios. Amén. Él no deja de obrar. Él no deja de enseñar. Él no deja de recordar. Él no deja de traer luz y revelación. Él no deja de hacer su trabajo. Él no nos deja de acompañar. Somos nosotros los responsables, porque a veces nos alejamos nosotros y lo dejamos a un lado a Él, pero Él está ahí, amén, pendiente. Aleluya, esto es hermoso, hermanos. Y el Espíritu Santo es el arquitecto de esa unidad. Por eso la iglesia no tiene excusa. Y ustedes notarán que en este segmento que estamos hablando, si algo tiene la iglesia como equipamiento del cielo, es la unidad. Ojo con lo que estoy diciendo. Y es de las cosas que más pateamos como creyentes. Así como se patea la lonchera. Ustedes me captan la idea. La unidad es poder en todo sentido. Es como unir muchas fuerzas. Ejemplo tan elemental como vaya a mover un carro. Hay que empujar un carro para prenderlo. Una sola persona no lo mueve. Quítele el freno. Déjalo en neutro. Ojalá que haya bajada. Pero difícilmente una persona lo mueve, ¿sí o no? Póngale a 3 o 4 a ver qué pasa. Lo mueven, hermano. ¿Por qué? Se sumaron fuerzas. Pero ahora coloque usted esas 4 personas, el uno adelante, el otro atrás, el otro a la derecha y el otro a la izquierda, a ver si mueven el carro. ¿Hay sentido lo que estamos diciendo de la unidad? Ojo. Entonces, si algo nos ha dado Dios a la iglesia, a los creyentes, es el poder de la unidad. Es el poder de la unidad. ¿Y qué es lo que más bombardea al diablo en sus huestes de maldad? Justamente la unidad de la iglesia. En todos los sentidos. En todos los sentidos. En todos los contextos. Y empecemos con el ejemplo más básico que tiene la escritura, en el Génesis lo enseña la escritura con claridad. La unidad familiar de 2 hermanos entre Abel y Caín. ¿Qué quiere ver uno con sus hijos? Unidad. Que sean hermanos, que como tal se conduzcan y se comporten, ¿verdad o no? Por lo menos con mi esposa somos felices y estamos hablando que con nuestros hijos respecto a eso. Nosotros de verdad vivimos fascinados y le damos la gloria a Dios porque nuestros 2 muchachos son 2 chicos. Yo nunca los he visto pelear. ¿Tú los has visto discutir alguna vez? Los he visto así de imagen, pero que se discutan, se peleen, se agredan, se digan cosas. Nunca. Esos muchachos se respetan, se quieren, se aprecian, se buscan, se apoyan, se quieren, etcétera, etcétera. Ahora entendemos que donde hay más de 2 hijos más complicado es, lógico que sí. Pero eran 2 hijos, Caín y Abel, y eso tiene una enseñanza profundísima.
el drama de la familia humana. El primer homicidio en la tierra, ¿cuál fue? El de Abel. El primer asesino en la tierra, ¿quién fue? Caín. ¿A quién mató? A su hermano. El primer drama familiar, una mamá que ve a su hijo muerto por causa de su hermano. ¿Hemos pensado en eso? Eso tiene mucha enseñanza desde el Génesis. El enemigo sí que quiere bombardear eso, la unidad, de una manera impresionante. Ahora, ese mover del Espíritu Santo, ahora que toqué el tema de Génesis, tiene una línea totalmente directa del Génesis al Apocalipsis. Y sígame con cuidado. En Génesis 1:2 encontramos la primera mención del Espíritu Santo en la Escritura, ¿verdad o no? Génesis 1:2 dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿El Espíritu de quién? De Dios. Es el mismo Espíritu Santo. Un Espíritu. El Espíritu de Dios. El único Espíritu, el de Dios. Un solo Espíritu, el de Dios. Y se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Y allí nos está hablando que no es un observador pasivo, sino intervino para dar orden. Porque ese caos en que estaba esa creación, él lo ordenó, ¿verdad? Es un cuadro de lo que iba a hacer después el Espíritu Santo. ¿Con qué? Con la vida de cada uno de nosotros. Porque nosotros sin Cristo, o la persona sin Cristo, es el reflejo de lo que era la tierra en ese momento. Un caos absoluto. Y el Espíritu Santo le dio forma a esa vida. Le dio presentación a esa persona. Amén. Por eso el salmista en Salmo 104:30 dice: envías tu Espíritu, son creados. ¿Quién es el autor de esa creación? El Espíritu. ¿Por qué somos nuevas criaturas? Por la intervención del Espíritu. Amén. Y Pablo lo dice con claridad. Miren, Pablo lo dice con claridad. Afirma: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿El Espíritu de quién? De Cristo. ¿Cuál? Un solo Espíritu. El Espíritu de Dios que está en Cristo es el que está en ti y que está en mí. Ojo, hay dudas, pero es que el Señor dice que el que está en él, un solo Espíritu es con él. ¿Dice o no dice eso la Escritura? Amén. Eso lo dice la Escritura. Amén. Y por eso el salmista, la vida después de haber pecado, escribe en el Salmo 51:10 esto. En el Salmo 51:10 David clama. Esta oración es impresionante, la del Salmo 51. Y él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Él sabía que su espíritu tenía problemas porque el Espíritu de Dios mismo lo había dejado solo. Y clama. Esa oración es pero fuertísima. Ahora, en Apocalipsis 22:17, ¿qué encontramos? En Apocalipsis 22:17 encontramos la última referencia al Espíritu Santo y dice: el Espíritu y la esposa dicen: ven. ¿Cómo dice mami 22:17 de Apocalipsis? Léelo por favor, 22:17. Y si lo tienes en otra versión, léelo en Reina Valera 60 y otra versión. Amén. En Reina Valera dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome agua de la vida gratuitamente. En traducción lenguaje actual: el Espíritu de Dios y la esposa del Cordero dicen: ven, Señor Jesús. Y todos los que estén escuchando digan: ven, Señor Jesús. Y el que tenga sed y quiera agua, que venga y tome gratis del agua de la vida eterna. Amén. ¿Y qué declaró Jesús en Juan 7:7? Lo mismo: venid a mí y tomad de mí, bebed de mí. ¿Dice eso o no dice eso en Juan 7:7? Ahora, miren la línea de tiempo. Estoy apenas tomando 3 versículos. En Génesis 1:2, en la creación.
En Romanos 8:9, cuando Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. ¿Sí? Y Apocalipsis 22:17, cuando dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Ya en un contexto escatológico. Entonces, desde la creación, pasando por el Señor Jesucristo y hasta la consumación del el Espíritu llama a los sedientos a recibir gratuitamente ¿qué? El agua de la vida. ¿De qué debemos estar nosotros sedientos? El agua de la vida. ¿De qué necesitamos nosotros día a día? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo dice el Salmo que tú siempre estás hablando? Que ella siempre lo recuerda, hablando de la unción nueva. El Salmo 92. ¿Cómo dice? Escuche, mi esposa. Salmo 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Aceite fresco, ¿de qué está hablando? Del Espíritu Santo. Por eso el salmista dice, en ti está el manantial de la vida. ¿En quién? En el Espíritu Santo, en la fuente de gracia. Un solo Espíritu, hay un solo manantial, hay un solo origen, hay un solo trono de la gracia, hay un solo Dios todopoderoso, hay un solo Espíritu a quien acudir. Cristológicamente, esta conducción bíblica es clara. El Espíritu preparó el mundo para la creación, ¿verdad o no? Lo organizó. Pero también lo prepara para la nueva creación, ser nuevas criaturas. Si no interviene el Espíritu Santo, no hay revelación del Evangelio. Atención a esto. Si el Espíritu Santo no interviene, el Evangelio no es revelado en la persona. Es obra del Espíritu Santo. Plan de Dios, la obra que Jesús ejecutó en la cruz, pero quien la revela y quien la trae es el Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo causa esa explosión, llamémosla así, para que haya un nuevo nacimiento y se queda en el creyente acompañándolo siempre. Amén. Amén. El Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu en toda su dimensión, porque es Dios. Aquí no estamos hablando de una fracción del Espíritu, una parte del Espíritu, o una clase tercera del Espíritu. Estamos hablando del Espíritu Santo. Porque es que hay partes que dicen que es una parte del Espíritu, que es un espíritu más chiquito, que es un espíritu más pequeño, porque es que el Espíritu de Dios no puede estar. No, la Escritura dice que somos templo del Espíritu Santo. La Escritura dice que somos tabernáculo del Dios vivo. La Escritura dice que Dios está en nosotros. La Escritura dice que estamos revestidos de Cristo. Eso dice la Escritura. Y le creemos a la Escritura. Amén. Entonces, un espíritu, hermano. Estamos entendiendo la dimensión de un espíritu, lo que quiere decir Pablo en Efesios. Ese espíritu que prepara la creación, la nueva criatura por el nuevo nacimiento, es el que dio vida al comienzo y es quien va a es quien resucitó a Jesucristo, como lo dice Efesios 1 del 3 de qué 1 al 18 19, que la supereminente grandeza de su poder, ¿están conmigo? Que levantó a Jesucristo de los muertos, operará en nosotros los creyentes. O sea, Dios está enseñando que no hace acepción de personas, porque el Espíritu es uno solo. O sea, aquí no es el cuento, como a veces tratan de enseñarle a uno, que no, es como si le dijeran, no, ¿sabe qué? Es que el Espíritu Santo es tan importante que Él levantó a Jesús, pero que lo va a levantar a usted, hermano. El Espíritu Santo manda un delegado, manda un ángel a que lo haga. Él no sabe, Él no se va a levantar a usted. Mentiroso el diablo. El Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos, resucitará a los muertos en Cristo y transformará a los que estemos vivos para que nos encontremos con Jesucristo cuando suene la trompeta. Aleluya. Es lo que dice la Escritura. Un solo Espíritu es el que obra, porque no hay dos, no hay tres, y es Dios mismo obrando.
Un solo espíritu significa una sola fuente de vida, un solo poder que transforma, una sola presencia divina que nos une para siempre. ¿Con quién? Con Cristo. No tendríamos unión en Cristo, no estaríamos en Cristo si no hubiese obrado el Espíritu Santo. Esta verdad no es negociable, hermano. No puede ser negociable. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Amén, amén. Vuelvo y digo, me doy cuenta que no he dicho nada. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Sin el Espíritu Santo no hay salvación. Sin el Espíritu Santo no hay resurrección. Sin el Espíritu Santo no hay unidad. Sin el Espíritu Santo no hay gran comisión. No hay evangelio que se pueda predicar. Sin el Espíritu Santo, un solo Espíritu. Nuestra misión es vivir y proclamar que el mismo Espíritu que obró en el principio obra ahora en nosotros y estará obrando por la eternidad. Amén. Porque la Escritura dice, y síganme con esto, voy cerrando. Amén. Voy cerrando. He unido dos versículos en lo que voy a proclamar en este momento. Dice la Escritura, y espero que haya un amén que se escuche hasta lo más profundo del infierno para que Satanás le siga doliendo la cabeza. Ese puede tomar la pastilla que quiera, pero cuando un creyente dice amén, a ese le sigue doliendo la cabeza, que le siga doliendo, porque aquí en UJ la Gloria nos encargamos que le siga doliendo la cabeza. ¿Quién lo mandó a ser rebelde? Si estaba lo más de bien. Dice la Escritura, Jehová cumplirá su propósito en mí, estando persuadido de esto. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la iglesia dice, amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Hablar del Paracleto, Espíritu Santo con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, es hermoso. Pero yo no dejaré de alegrarme de la obra del Espíritu Santo cuando ustedes invitan hermanos, hermanas, traen familiares, porque el Espíritu Santo en Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Él hace muchas cosas, pero esta es la más maravillosa. Y tú que estás ahí sentado y yo ya lo experimentamos. Él un día nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, lo que dice Juan 16:8. Por eso le quiero dar un secreto. Cuando estemos aquí en los servicios y haya personas nuevas, obvio, vamos a orar por ellos, pero usted mentalmente está repitiendo Juan 16:8 para que el Espíritu Santo actúe a favor de esta persona y él tenga y sea convencido de pecado, de justicia y de juicio. Porque no es porque el pastor diga, pase aquí hermano, haga la oración de fe, no. Es el Espíritu Santo que lo tiene que convencer allá en ese puesto, y cuando lo invitemos, oramos por él, pero cuando lo invitemos le decimos, ¿quieres hacer la oración de fe? Y ya el Espíritu Santo lo convenció. Estamos hablando de equipados para crecer. Estamos hablando de unidad. Estamos hablando del ejemplo de la unidad, la Trinidad. Y empezamos a ver de la Trinidad un cuerpo y un espíritu. Póngase sobre sus pies. Yo creo que aquí llevamos 15, 16 meses desde que llegamos y hemos aprendido mucho del Espíritu Santo. Pero como decía el pastor, no hay iglesia si no hay Espíritu Santo, porque Él es Dios, Dios mismo.
Y en equipados para crecer tenemos que tener, pero seguro, ese conocimiento, esa convicción y ponerla por obra. ¿Dónde está ese espíritu? El Espíritu Santo está con nosotros, porque somos ¿qué? Templo. Y Él habla a nuestro espíritu, que nuestro espíritu nació de nuevo. Santo, poderoso eres tú, Señor. Señor y dador de vida. Te damos gracias, Padre, porque tú estás atento, Señor. Porque dijiste un día, te conviene que yo me vaya, porque te enviaré al Consolador. Y Él te hablará la verdad de lo que Él ha oído. El Paracleto, el Espíritu Santo, dice en Hechos 2:17, y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu, y mis jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sueños, y de cierto derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y ellos profetizarán. Señor, te damos gracias porque podemos, Señor, aprender, recordar, Señor, que es real el Espíritu Santo, el Paracleto, el testigo fiel, el abogado que tenemos, el maestro por excelencia. Gracias, Dios, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por lo que tú has hecho, estás haciendo y harás. Y harás, Señor, en esta tu casa, en el Concilio de UJ de Colombia, en las 19 iglesias, Señor, levantando las manos de los pastores, de los líderes, de los diáconos, trayendo sobre tu iglesia, sobre tus fieles, Señor, conocimiento, y la verdad los hará libres. Señor, gracias porque tú nos has hecho tus hijos, tus hijas, pero con corazón de siervo. Señor, que nos queme, nos anhele servirte en cada lugar donde tú nos has sembrado. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas. Señor, toda la gloria es para ti, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.